tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos en Futuro Posible. Hoy mi invitado es Enrique Aguilar, que es doctor en Ciencias Políticas y también director del doctorado de Ciencias Políticas de la UCA. Es profesor universitario dedicado a la teoría política, alguien que tiene mucho para aportar en nuestro presente. Y a días del balotaje vamos a preguntarle qué aprendimos los argentinos de la democracia y qué todavía nos falta aprender. También se habla mucho del mensaje de las urnas, ¿no?, de la elección pasada. ¿Y qué está pidiendo esta sociedad? ¿La Argentina nuevamente del corto plazo o la Argentina profunda, del largo plazo, de arreglar los verdaderos problemas de nuestra sociedad? Por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la corrupción y otros temas muy importantes más. También, por supuesto, vamos a hablar del debate, ¿no? Y si los candidatos nos están diciendo realmente la verdad. ¿Cuáles son las dificultades que el próximo gobierno tiene que enfrentar? Por eso el título del programa es La hora de la verdad, el país que nos espera. Todo esto luego de los auspicios con Enrique Aguilar. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Bueno, y aquí estamos, como les dije, con Enrique Aguilar. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, qué bueno. Yo les dije que, bueno, es profesor también, entre todas las cosas que dije, profesor de teoría política y alguien que tiene para aportar mucho a nuestro presente. Así que vamos a aprender mucho, yo también voy a aprender. Vamos a ver. Pero primero, mira la pregunta que te hago. Los dos somos licenciados en Ciencias Políticas. Bueno, vos sos doctor ahora. Los dos fuimos compañeros. Así que, ¿por qué estudiaste Ciencias Políticas? Bueno, te confieso que en ese momento fue una decisión un poco... Estábamos a finales de la década del 70, si te recordás, y fue una opción un poco empujada por mi padre, en realidad, porque yo había hecho estas cosas vocacionales, cursos, etcétera, y me había dado para otra carrera que a mi padre no le gustaba mucho y de alguna manera me entusiasmó para estudiar esta carrera entonces poco convencional, pero que después con la llegada de la democracia se convirtió en una carrera de acceso más masivo, porque está ofrecida en muchas universidades públicas y privadas, ¿no? Claro, ahí éramos pocos alumnos, no me acuerdo cuántos, pero muy pocos alumnos. Sí, sí. ¿Y hoy cuántos alumnos egresan de la carrera, más o menos, para saber, no? Bueno, el egreso, te puedo decir que ingresan en la Universidad Católica más o menos un promedio de 150, 160 por año, que es un buen número. Desde luego muy alejado de la Universidad Nacional, pero es un buen número dentro del contexto de las universidades privadas. De todas maneras, la ciencia política, como vos sabés, es una disciplina que tiene muchos paradigmas y maneras de cultivarse, así que cada universidad o cada departamento le da distinta dirección o impronta a su carrera, ¿no? Sí.
¿Te acordás que nos enseñaban, bueno, un profesor que nos enseñaba que era la actividad del príncipe? Sí. Y bueno, yo nunca creí mucho en esa teoría según la cual los dirigentes políticos tenían que salir necesariamente de carrera de ciencias políticas. Por lo pronto la experiencia cotidiana enseña otra cosa, pero en fin, son maneras de ver las cosas. Claro. Y bueno, ¿y qué te da la teoría política, no? Saber de tantos intelectuales, ¿qué te da para aportar al presente, no? O, digamos que cuál es lo positivo de irse a las ideas para aportar al presente, a nuestra sociedad. Bueno, voy a decir algo que es bastante de uso común o un lugar común, ¿no? Los clásicos son clásicos justamente porque sus obras, más allá del contexto que les dio sentido inmediato, pudieron trascender la prueba del tiempo, los ocasionales olvidos, los deliberados olvidos, y todavía nos dicen cosas hoy. Particularmente yo trabajo en un periodo más o menos circunscrito entre los siglos XVII y XIX, y ahí hay muchos autores clásicos como Rousseau, Montesquieu, Tocqueville, etcétera, cuyas ideas, que fueron hijos de su tiempo, que escribieron para sus tiempos, pero que nos legaron por lo pronto un aparato conceptual que hoy todavía nos sirven para pensar la democracia contemporánea, ¿no? ¿Y por qué sirve? Bueno, el ser humano, digamos que siempre tiene sus mismas angustias, miedos, le pasan las mismas cosas, pero a las sociedades también les pasan las mismas cosas que los siglos anteriores. Bueno, no necesariamente. Hay algunos procesos que tienen cierta familiaridad, otros no. Hay periodos en las sociedades de progreso, periodos de estancamiento, periodos de crisis, etcétera. Son fases que atraviesan todas las sociedades, pero no necesariamente de una manera similar, por cierto, ¿no? Claro. Pero bueno, mira, te traigo esta frase, o digamos, hablemos en este momento. Me encantaría que hables, ¿no?, de los pensadores que vos sabés mucho y que vos señalás, porque bueno, es para aprender, para que aprendamos tanto el público como yo. Tocqueville, ¿no? Cuando escribió La democracia en América, él es un francés, un pensador francés, pero vino a demostrar que en Estados Unidos habían ciertos vicios de la democracia, ¿no? Había puntos fuertes y puntos débiles. Y te traigo a la Argentina, a días del balotaje. ¿Qué aprendimos de la democracia y qué nos falta aprender? Empiezo por la segunda parte, que me parece más fácil, que nos falta por aprender. Yo creo que por lo pronto nos falta por aprender que la democracia es un régimen de gobierno que admite muchas maneras de predicarse y de definirse, o muchas interpretaciones. No hay una única manera de concebir la democracia. Sin ánimo de simplificar demasiado las cosas, te podría decir que por lo pronto hay una visión de la democracia que considera que la legitimidad electoral, es decir, el voto del pueblo, es una condición no solamente necesaria, sino también suficiente para definir una democracia. Entonces, así entendida, la democracia es una suerte de cheque en blanco, es decir, el gobernante puede, o la mayoría circunstancial de turno, puede ejercer de manera un poder sin restricciones. Sería una democracia no sujeta a ciertas normas constitucionales, y que en las últimas décadas, y a la luz de la experiencia histórica de algunos países, bueno, se tradujo en una fórmula acuñada por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, y que es una fórmula de fama redondamente mundial, que es la fórmula de la democracia delegativa, que, como sabes, en su momento es una fórmula que O'Donnell acuñó sobre la base de tres experiencias muy claras, que eran el menemismo en Argentina, el régimen del primer Alan García y el régimen de Collor de Mello en Brasil, aunque años después, ya con Néstor Kirchner en el gobierno, él hizo extensivo esta fórmula en un largo artículo publicado en La Nación, también al régimen de ese momento. En la democracia delegativa se expresa a través de un modelo hiperpresidencialista que concentra el poder en el brazo ejecutivo, y que entiende que los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, son más bien apéndices del ejecutivo, y que a su vez es un régimen que concibe que el titular del ejecutivo de alguna manera no solamente es el portavoz, el intérprete, sino incluso hasta el sustituto de la voluntad
popular que se ve encarnada en él y que gracias a él termina de constituir su identidad. Por eso es muy propio de los regímenes de democracia delegativa, populistas, etcétera, hacer esa contraposición tan tajante entre pueblo y no pueblo, digamos. Claro. El no pueblo sería lo que no queda recortado dentro de esos límites que señalan una identificación directa entre el líder y la mayoría que lo votó. Claro. Ese es un modelo de democracia. Ahora hay otro modelo que considera que la legitimidad electoral es una condición básica sine qua non de cualquier democracia, pero que a ello hay que sumarle una serie de principios sustantivos que en su momento Madison llamó precauciones auxiliares, digamos. Y ahí tenés, bueno, todas las que son los principios básicos de cualquier democracia republicana y tan consabidos: imperio de la ley, división de poderes, equilibrio de poderes, independencia del poder judicial, responsabilidad de los mandatarios, lo que en ciencia política se llama accountability, es decir, la posibilidad de que los gobernantes den cuenta de su gestión, claro, etcétera. Este es otro modelo de democracia, sí, donde la legitimidad del pueblo está atada con la constitucionalidad del poder, claro, pero hay muchas visiones que consideran que esto estrictamente no es una democracia. Es más, vos tenés hoy día algunas concepciones que consideran que la democracia constitucional es casi una contradicción en los términos, porque si el demos, el pueblo, es el verdadero soberano, el soberano no debería estar necesariamente atado por normas preexistentes. De ahí que sea hábito entre los populismos cambiar las leyes, claro, lógico, sí, no cumplir las constituciones sancionadas, etcétera, ¿no? Y Enrique, yo pienso que todavía falta un tiempo, ¿no?, para que la historia se dé cuenta que, a ver, la reforma de la Constitución de 1994, cuando se da la reelección, creo que ha sido perjudicial para nosotros, para nuestro régimen presidencialista, ¿no?, que haya reelección. ¿Qué te parece a vos? Antes Bueno, era un a mí, periodo de 6 años, sí, uno podía ser reelegido, pero después de un periodo de no estar en el gobierno. Bueno, te confieso que a mí me gustaba ese modelo, el de Claro, nuestra constitución histórica. sobre todo para nuestra forma, ¿no?, Sí. presidencialista. Ese era el modelo del 53, es decir, 6 años, como vos bien decís. Después me voy a casa 6 años y puedo eventualmente volver. La Constitución norteamericana prevé, después de la experiencia de Roosevelt y de la famosa enmienda 22 en la década del 50, prevé 4 años, después 4 años y nunca más. Nunca más. Nunca más. Me parece interesante, robarte un minuto, recordar lo de la enmienda 22, porque en realidad hay que tener presente que desde Washington en adelante, es decir, por un espacio de 150 años o poco más, los Estados Unidos en materia de reelección presidencial se rigieron por un precedente, que era el ejemplo que había dejado Washington en su famosa carta de despedida al pueblo norteamericano, claro, después de 2 periodos. Pero en realidad la Constitución lo habilitaba para seguir, porque la Constitución americana decía que el presidente podía ser reelecto. Al no rechazar la reelección, se había entendido de manera implícita que podía ser reelecto indefinidamente. Sin embargo, Washington gobernó 2 periodos y se abrió, lo cual supone un reconocimiento de la importancia de la alternancia política. De entonces en adelante, hasta la experiencia de Franklin Roosevelt, ningún presidente norteamericano gobernó más de 2 periodos. Claro. Y como consecuencia de aquella experiencia, entonces sí se establece la enmienda 22, que establece lo que decimos ahora. Nuestra Constitución 94 es un engendro, digamos, es una mezcla de los 2 periodos, pero me parece muy negativa. Es decir, vos podés estar 4 años, otros 4, te vas otros 4 y podés estar eventualmente otros 8 y así indefinidamente, ¿no? Y eso no me parece que sea saludable para ninguna república. Tampoco en sí mismo reducirlo a 4 años, como creo que lo escuché hace poco a Massa decir eso en un programa, si no recuerdo mal, que para él tendría que haber 4 años y nada más. Me parece un periodo corto, por ahí 6 años para desarrollar determinadas políticas sea mejor. Pero 4 años con reelección tampoco es lo ideal, porque vos gobernás 2 años y los otros 2 años necesariamente son búsqueda de reelección, ¿no?
Y hace mal también al que gobierna, digamos, porque mucho tiempo sentado en el sillón de Rivadavia te hace sentir un dios, es así. Sí, bueno, de nuevo caigo en un lugar común, pero esa famosa frase tan citada de Acton, ¿no? El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Pero el poder de suyo corrompe, es una experiencia histórica, entonces cuanto menos tiempo estés, me parece mejor, porque si no, esta tendencia a creerse insustituibles y sobre todo en países que culturalmente somos muy líder dependientes, claro. Son como dos factores que se retroalimentan, ¿no? Sí, bueno, también entonces nos falta aprender también de la democracia. Y yo creo que sí. Y muchas cosas, digamos, estamos aprendiendo, ¿no? aprendiendo. ¿Y por qué nos cuesta tanto aprender también? Son más de 30 años, ¿no? De 1983, ¿no? De la avenida de Alfonsín, son un poquito más de 30 años, ¿no? ¿Por qué nos falta este tiempo de aprendizaje que nos pasa? Y quizás porque no aprendemos de los errores, quizá porque tenemos por lo general una cierta obsesión o vocación fundacional, entonces cada nuevo gobierno que llega cree poder cambiar todo y nos entusiasma, etcétera. No sé, habría que indagar las verdaderas razones, pero yo creo que hemos aprendido algunas cosas, otro no. Mirada retrospectivamente, ver el tipo de reclamos que hoy estamos haciendo y pensar que cuando se inicia la democracia, buena parte de la sociedad argentina recitó en voz alta el preámbulo, da una cierta nostalgia, ¿no? Pero bueno, no hay que ser tan pesimista. No, por supuesto, y tuvimos un debate este fin de semana, ¿no? El primer debate, y también va a haber balotaje, que es la primera vez también en la historia que hay un balotaje, así que estamos aprendiendo los argentinos. Tengo acá una frase, una nota de opinión que está, bueno, si la quieren ver en la revista Criterio, tuya, donde el título es La fatal cultura verticalista. Sí, bueno, eso es una nota que generosamente reprodujo Criterio, había aparecido inicialmente en La Nación. Sí, el título es alusivo a una manera de concebir el poder que lamentablemente tiene cierto eco en la propia sociedad, ¿no? Y, o sea, me parece que el verticalismo es algo que excede el ejercicio del poder político y es una manera de concebir la autoridad que se expresa también en muchas instituciones. Lógico, ¿no? Sí. Para bien, para mal, y que sobre todo tiene un efecto muy nocivo cuando los ejemplos no son buenos, ¿no? Como dicen en España, una mentira hace ciento. Entonces, si quien está arriba comete determinados actos nocivos contra la moral, etcétera, bueno, por lo general eso se expande y va de alguna manera impregnando una cultura. Pero el verticalismo es una cultura que no está acostumbrada al diálogo, está más bien acostumbrada a la decisión unilateral, es una cultura que más bien le rehúye al intercambio de las ideas y que requiere también de una personalidad determinada, porque muchas veces se insiste en el famoso culto a la personalidad, que yo creo que está bastante arraigado en la cultura política argentina, pero al culto a la personalidad a veces hay que añadirle la personalidad misma, porque hay una cierta psicología que es propio de quien le gusta ejercer el poder de esa manera tan vertical, ¿no? de creerse autosuficiente, insustituible, evitar rodearse de buenos asesores. Por lo general las mentalidades así muy verticalistas, autoritarias, son mentalidades a quienes les molesta el mérito alrededor, ¿no? Claro. Porque no quieren que nadie le haga sombra, más bien buscan los famosos aplaudidores, ¿no? Servidores incondicionales, y yo creo que eso es absolutamente negativo, ¿no? Pero también esta forma, ¿no?, de concebir y ejecutar el poder tiene que ver también, como vos lo decís también, con una relación circular con una sociedad que también se deja, digamos, pierde su independencia, cede de su libertad, digamos, en aras de este gobernante. Sí, a la hora de repartir culpas, digamos, la sociedad no puede quedar exenta. Claro. Lo que ocurre es que a veces el argumento de insistir tanto en el hecho de que detrás de la política está la sociedad y que para explicar muchos vicios de la política tenemos que cavar un poquito más hondo y estudiar nuestra cultura, nuestros temperamentos prevalecientes, etcétera. Bueno, ahí podés correr el riesgo, a lo mejor indeliberado, de caer
en esta idea de, bueno, si en definitiva todos somos culpables, nadie lo es individualmente. Claro. Entonces ahí las responsabilidades se diluyen y yo creo que no es lo mismo la responsabilidad que tienen los representantes que la responsabilidad que tienen los representados, porque Seguro. justamente el sistema representativo fue inventado sobre la base de la presunción que hay gente mayor capacitada que otra para tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces ahí la prueba cae, digamos, o sea, el que tiene que dar el ejemplo, Lógico, ¿no? por supuesto, sí, diferentes grados de responsabilidad. Diferentes siempre, grados de sí. responsabilidad, pero ciertamente nuestra sociedad es una sociedad que tiene ciertos vicios y que muchas veces ha hecho la vista gorda y en vez de constituirse en el ciudadano medio, en un celoso vigilante de lo Claro. que estaba pasando, más bien miraba para otro lado Sí. en distintos periodos, Por ¿no? supuesto, Eso es sí, siempre lo sí, mismo, y sí, dejó que el poder avanzara. Sí. Ahora con la elección pasada, ¿no? Del 25 de octubre, se habla mucho del mensaje de las urnas, que está pidiendo un cambio. ¿Este cambio te parece, Enrique, que tiene que ver con esta Argentina de los problemas profundos, de solucionarlos de una vez por todas, del largo plazo, ¿no? También, o de la Argentina de los parches, ¿no? Y hablemos de los temas profundos de la pobreza, la educación, la corrupción. ¿Qué crees que se viene o qué crees que la sociedad está pidiendo? Yo creo que a largo plazo está pidiendo eso, a corto plazo me parece que está pidiendo un cambio de estilo. Las sociedades se acostumbran a las formas y a los estilos de gobierno establecidos hasta que se cansan. Claro. Y en el momento que se cansan, justamente lo que quieren es nuevas prácticas que terminen con determinados vicios a los que se habían acostumbrado. Y yo creo, me parece que buena parte del electorado está cansado de un estilo de gobierno. Después están los problemas comunes, los que tienen que ver con esas políticas a largo plazo, los largos designios, etcétera, la educación, la pobreza, que sería deseable que ahí los principales candidatos, las principales fuerzas políticas llegaran a un común denominador, a un mínimo acuerdo, a estas que sentaran las bases de estas famosas políticas de Estado, ¿no? Claro. La política argentina en los últimos años ha sido muy cortoplacista, me parece, muy episódica, tratar de salvar la situación del momento. Y para los que creemos que la patria no es tanto la tierra de los padres, sino de los hijos, quisiéramos ver más bien políticas de largo plazo consensuadas para por lo menos tener la esperanza de que nuestros hijos, nuestros nietos van a heredar un país mejor, un país más normal del que tenemos, ¿no? Un país, sí, más normal, tal cual, sí. Y bueno, ¿viste el debate? Sí, lo vi. Lo viste el debate. No te voy a preguntar quién ganó y quién perdió, está todo el mundo hablando de eso, ¿no? Pero ¿vos crees que los candidatos, tanto Scioli como Macri, ¿no? Que por supuesto uno de los dos va a ser el nuevo presidente, nos están diciendo la verdad de la Argentina, que está difícil, digamos, cómo queda luego de estos años de gobierno, un tema de déficit fiscal, de crisis energética, inflación, etcétera, etcétera? ¿Los candidatos nos dicen la verdad o decir la verdad es un piantavotos? Y creo más bien esto último, ¿no? Que predominó la prudencia, una cierta ética de la responsabilidad, digamos, por sobre una ética de la convicción, y me parece que en una elección tan reñida como esta es comprensible que no digan, que no presenten el panorama tal como es, pero yo creo que en la conversación privada los dos tienen que darse cuenta, y sus principales asesores, que la situación del país es muy, pero muy difícil en todos esos campos, ¿no? En el déficit fiscal, en la relación con los holdouts, en la crisis energética, en la inflación, etcétera. Tantos frentes abiertos que vamos a tener que ir de poco tratando de solucionar, y eso exigirá ciertos sacrificios que ciertamente hay que hacer lo imposible para que no recaiga sobre los sectores que más se han sacrificado en los últimos años y los sectores más desprotegidos, ¿no? Lógico. Pero a ver, ¿cómo caen estas verdades en la sociedad? La pregunta es, ¿vos te crees que toda la gente no sabe que hay dificultades? ¿Es así? ¿Qué creen? ¿Que tampoco que no somos maduros para saber lo que está pasando? ¿Qué pasa? También vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una sociedad que se deja mentir. ¿Por qué no se dice la verdad? A mí me parece, sin ser un experto en esos temas, que ya no hay mucho más margen, ese es el problema, ¿no? Yo creo que si quedara un año más, 2 años más del gobierno actual,
tampoco podría seguir con este modelo y tendría que introducir cambios necesariamente, ¿no? Cambios, algunos de los cuales pueden ser costosos, otros no. La reforma del Estado, por ejemplo, el desmantelamiento de una cantidad de privilegios que se han conseguido en los últimos años, un Estado que se ha hiperpolitizado, incluso en sectores que de alguna manera se habían preservado de cierta politización, o sea, ese viejo anhelo argentino de construir un Estado más profesional, con una burocracia más estable, no politizada, que hiciera bien su trabajo, bien remunerada, etcétera, es un sueño que todavía falta bastante para realizar, porque gobierno, esa tentación por crear un Estado clientelar donde ubicar los amigos, etcétera, ha sido muy grande, ¿no? Y eso requiere decisiones firmes, eso entre otras cosas, ¿no? Bueno, por un lado, terminamos el programa y te voy a preguntar si sos optimista, ¿no?, para los cambios que se vienen en la Argentina con este cambio de gobierno, y también cuál es tu sueño. Bueno, no, yo sí sería un optimismo sin vanas ilusiones, digamos, un optimismo más o menos realista o un optimista razonable, no sé cómo llamarlo. Demasiado optimista no soy, creo que digamos que hace falta mucho trabajo para adelante para que esta democracia vuelva a tener una mayor institucionalidad y para que podamos insertarnos nuevamente en el mundo. Y mi sueño, bueno, tiene que ver con un país, como ya te digo, más normal, donde la gente pueda construir su bienestar, pueda colaborar en una construcción comunitaria, se sienta verdadera titular de derechos, pero también comprometida con la realidad que lo circunda. Es más o menos el sueño de cualquier ciudadano, supongo. ¿Y alguna frase de alguno de tus pensadores estrella? Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. No tengo ninguna frase ahora que se me venga a la mano, solamente recordar que muchas veces la línea divisoria entre el habitante y el ciudadano pasa por el interior de cada persona, ¿no? Y entonces me parece que este es un momento para mirarnos al espejo y para hacer que en este momento tan importante para la República prevalezca esa nuestra condición de ciudadanos por nuestra condición de habitantes, y sepamos privilegiar los intereses del país a los nuestros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Gracias a vos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.